Hola, buenos días, tardes o noches, compañeros. Nosotros somos el equipo 7 y les vamos a dar la primera parte del tema de autoinmunidad. El equipo está conformado por Edith, Leo, Jazz y yo, Aixa. Vamos a empezar definiendo lo que es la tolerancia. La tolerancia inmunitaria es una falta de respuesta a antígenos inducida por la exposición de los linfocitos a estos mismos antígenos. Cuando el linfocito con receptor para antígeno se encuentra con pueden producirse varios resultados. Puede pasar que el linfocito se active para así proliferar y diferenciarse en células efectoras y de memoria. Esto sería nuestra respuesta inmunitaria productiva. Y aquellos antígenos que nos dan lugar a esta respuesta los vamos a conocer como inmunógenos. Y por otra parte, puede que los linfocitos pierdan su actividad funcional o ser eliminados. Esto es a lo que vamos a llamar tolerancia inmunitaria. Y aquellos antígenos que nos dan lugar a esta tolerancia los vamos a conocer como tolerógenos. Y bueno, tenemos que la tolerancia la vamos a clasificar en dos, en central y en periférica. Básicamente la central es cuando el linfocito en desarrollo se encuentra con los antígenos propios en los órganos linfáticos primarios, como va a ser la médula ósea y el timo. Y la tolerancia periférica va a ser cuando el linfocito maduro se encuentra con antígenos propios en los órganos linfáticos secundarios o tejidos periféricos. Y bueno, a continuación vamos a hablar de cada una de ellas con más detalle. Ok, ahora les voy a hablar, les voy a comenzar a hablar sobre la teoría de la selección clonal, que esta fue dada por Burnett. En esta se habla de que una célula troncal va a dar diferentes tipos de linfocitos, cada uno capaz de reconocer y responder frente a un antígeno específico. Y en lo que respecta a un antígeno específico ya preexistente en un órgano linfático primario. Y en esta vamos a tener que, mediante mecanismos de tolerancia central, se eliminan los clones que lleguen a ser autorreactivos, o sea, hace que reconozcan a antígenos propios. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre la tolerancia central de los linfocitos T, y esta es dada, la tolerancia central, la tolerancia de los linfocitos T, para empezar, es muy eficaz para la tolerancia tanto celular como humoral de los linfocitos T. Y bueno, para que no cree autoinmunidad. Y bueno, tenemos que en el timo se va a dar la maduración de los linfocitos T, y muchos linfocitos T inmaduros que reconocen antígenos propios van a ser eliminados mediante apoptosis. Esta es la selección negativa. La selección negativa es aquella que va a ser la responsable de que los linfocitos T de la periferia no reconozcan antígenos que se hayan expresado o se les haya presentado más bien en el timo. Esto ya sea por expresión local de las células epiteliales medulares tímicas, o de que los antígenos propios hayan llegado mediante la sangre. Y también tenemos otra que es que es cuando algunas de las células van a sobrevivir a esto, y esto es cuando el linfocito T va a reconocer a un antígeno propio, pero entonces se va a diferenciar hacia un linfocito T regulador, y este sí va a poder salir a la periferia. Ahora vamos a hablar sobre la selección negativa de los linfocitos T. La selección negativa de los linfocitos T va a afectar tanto a los linfocitos TCD4 como a los linfocitos TCD8, y esta se va a producir tanto en los de doble positividad que se hayan generado en la corteza tímica, como en los de una sola positividad que sean recién generados en la médula. Y bueno, como ya les había dicho, es la selección negativa es la responsable de que no reconozcan a muchos antígenos en la periferia que se hayan presentado en el timo.
Y existen dos hechos que determinan que si un antígeno propio va a ser, inducirá a la selección negativa. Esto es la presencia de ese antígeno en el timo y que se ha presentado al linfocito T autorreactivo, y también la afinidad de los receptores del linfocito T a del linfocito T del timocito que reconozca al antígeno. Y bueno, pues la presencia de ese antígeno, como les había comentado, va a ser que llegue desde la periferia por medio de la sangre, o que sea expresado localmente. Esto se va a hacer por una proteína que es un mecanismo especial de las células medulares tímicas, y esta proteína es la proteína aire. La proteína aire bueno, es una proteína reguladora autoinmunitaria que va a regular la expresión y transcripción de antígenos en el timo, que sean antígenos de la periferia. Estos antígenos de la periferia van a ser presentados para que entonces el timocito no reconozca en la periferia a los autoantígenos y entonces sean seleccionados negativamente. Bueno, tenemos que no se sabe perfectamente cómo es que la proteína aire puede llegar a regular la expresión de muchos antígenos de la periferia en las células medulares tímicas de órganos específicos, tales como la retina o los ovarios. Y bueno, bajo el control de la proteína aire, las células medulares expresan proteínas específicas que se van a ser presentadas al timocito. Y el fallo de esta va a hacer que el linfocito T autorreactivo pueda escapar a la periferia y entonces crear autoinmunidad. La mutación de este gen aire va a dar una enfermedad autoinmunitaria multisistémica, que es el síndrome de poliendocrino autoinmunitario de tipo 1. Y pues entonces genera autoinmunidad. Ahora, como les había comentado antes, algunos linfocitos TCD4 autorreactivos no van a ser eliminados, sino que van a ser diferenciados a células, a linfocito T regulador. Este linfocito T regulador sí va a salir a la periferia, y esto se va a dar por mecanismos como la tolerancia bilacional y la tolerancia reguladora. Bueno, son mecanismos importantes de este linfocito T regulador. La tolerancia bilacional quiere decir que cuando una célula del timo está presentándole antígenos a los timocitos, el linfocito autorreactivo no se le es presentado su antígeno específico. Por lo tanto, como no se le presentó su antígeno específico en la célula medular tímica, no hubo quien lo detuviera, y entonces se salió a la periferia, y en la periferia se puede llegar a activar y entonces crear autoinmunidad en una APC, en una célula presentadora de antígeno. Y bueno, para regular esto, existen las células T reguladoras. Y esta es la tolerancia dominante. Que esta tolerancia, como estos linfocitos T reguladores, van a hacer que en el timo se le va a presentar el antígeno propio a la célula T que va a reconocer a lo propio. Sin embargo, esta no tiene tanta reactividad, especificidad para que se vuelva apoptótica, sino que tiene una baja actividad, pero la suficiente para poder salir y ser específica a un autoantígeno. Esta célula T reguladora, como lo dice su nombre, va a regular a otros linfocitos T en la periferia. Cuando llega un antígeno, cuando llega más bien a la periferia
APC, donde se va a anclar y va a regular a otros linfocitos T que son autorreactivos. Por ejemplo, este es este mismo que es autorreactivo, entonces la va a inhibir mediante citocinas como la interleucina 10 y el TGF-beta, que van a hacer la inhibición de estos. Entonces, este es otro mecanismo de regulación, de tolerancia. También este linfocito T regulador puede inhibir más linfocitos T reguladores independientemente de su especificidad, o sea, sé que no va a inhibir solamente a los que sean específicos como él, sino que van a inhibir también a otros tipos de linfocitos T. Ahora, bueno, y no se conoce perfectamente cómo es que en la célula, bueno, no. Ahora vamos a hablar de la tolerancia de los linfocitos T en la periferia. Y esta tolerancia va a ser la encargada de regular que los linfocitos T no sean autorreactivos a antígenos que no sean presentados en el tiempo. O sea, antígenos que no fueron expresados ni la proteína aire ni que fueron presentados por su llegada a la sangre. Y bueno, tenemos diferentes mecanismos que recordando, bueno, que son la anergia, la supresión de los linfocitos T reguladores y la eliminación. La anergia va a ser la falta de la respuesta funcional, y esta célula anérgica no va a morir, sino que va a vivir en estado quiescente durante días o semanas. Sin embargo, no va a ser autorreactiva, no va a crear autoinmunidad. Y la supresión de linfocitos T va a estar dada por el linfocito T regulador, que ya se los había comentado antes. Y el linfocito T regulador, bueno, lo va a hacer por diferentes mecanismos para que esta no sea activada y entonces la célula no reconozca a un autoantígeno. Y también la eliminación, que la eliminación va a ser la muerte celular mediante la apoptosis, cuando esta no reconozca cuando no haya coestimulación. Bueno, recordando, necesitamos una coestimulación para que el linfocito T sea activado, entonces no va a haber coestimulación y la célula se va a morir por apoptosis. Ahora, comenzando con la anergia, bueno, para empezar, como ya lo hemos visto en clases anteriores, vamos a necesitar que una célula presentadora de antígeno le presente el antígeno mediante el MHC y coestimulación y citocinas. Para esto, en la anergia es importante porque la exposición de los linfocitos TCD4 maduros a un antígenos que no le dé coestimulación o que no haya inmunidad innata puede hacer que la célula sea incapaz de reconocer a ese antígeno o a otro. Y entonces esta célula se vuelva anérgica. Esto también se da por una larga y prolongada exposición del antígeno sin una coestimulación, o sea, de la primera señal para la diferenciación. Y bueno, tenemos otro que es la transducción de la señal inducida por el TCR, que se bloquea en las células anérgicas. Esto se da porque se cree más bien que es por el reclutamiento en el TCR de moléculas inhibidoras como la tirosina fosfatasas. Entonces, estas tirosinas fosfatasas van a inhibir la recepción de la señal y entonces sin señal hay una respuesta mala pues sí, no hay respuesta en el TCR y el MHC y entonces la célula se vuelve anérgica. Otro mecanismo por el cual se da la anergia es que
hay un reconocimiento de un antígeno propio y va a activar ubiquitinas. Las ubiquitinas son ligasas celulares que son enzimas, ligasas celulares que van a ubiquitar proteínas que están asociadas al TCR. Estos son las que van a dar la señal, y entonces esta ubiquitinación de estas moléculas va a llevar a la degradación de los complejos, y entonces va a inhibir la transducción de la señal del TCR y del MHC que está por acá, y entonces lo va a degradar en los proteosomas o los lisosomas, reduciendo pues la expresión de estos, y entonces pues una falta de señal. Otro mecanismo por el cual es cuando los linfocitos T reconocen antígenos propios, pueden unirse a receptores de la familia de los CD28, y que los CD28 igual son los de señales, cuya función es terminar la respuesta de los linfocitos, y esto se los voy a explicar aquí, que es la regulación de las respuestas del linfocito T para receptores inhibidores. Y pues recordando, es que el reconocimiento del antígeno por los linfocitos T, para su activación necesitamos pues esta coestimulación, que ya lo habíamos visto antes, que es CD28 con la CD80 o 86. Y este equilibrio va a estar dado por receptores activadores e inhibidores. Un activador va a ser y los inhibidores van a ser CTLA4 y PT1. Se han descrito otros receptores inhibidores, sin embargo, los que tienen importancia fisiológica para la tolerancia son estos dos. El CTLA4, su expresión es baja en los linfocitos T hasta que la célula se activa por el antígeno, y una vez expresado, ya que recibió el autoantígeno, el CTLA4 va a terminar con la activación de los linfocitos T, entonces va a impedir la activación, va a inhibir la activación. Y bueno, hablando más a fondo de los CTLA4, estos CTLA4, como les dije, van a inhibir las señales hacia el linfocito T. Y bueno, el CTLA4 se expresa en los linfocitos T reguladores y media la función que va a ser supresora de estas células para inhibir la activación de los linfocitos T vírgenes. Y esto lo va a hacer mediante dos mecanismos, que CTLA4 media la actividad inhibidora por el bloqueo de la señal. El bloqueo de la señal va a estar dada por la unión de CTLA4 con B7, y que B7, como ya se los había comentado, B7 va a ser, bueno, CD86 o CD80, que ya los hemos visto en clases anteriores, y entonces CTLA4 con la unión de B7 va a desencadenar señales que van a inhibir la activación del linfocito T mediante fosfatasas, que van a hacer que se desfosforilen los receptores, y entonces se cancela la señal. Entonces, tenemos otra que es la reducción de la disponibilidad de B7, y esta va a ser cuando B7 se va de la célula presentadora de antígeno, se va a unir a un linfocito T regulador. El linfocito T regulador, mediante una CTLA4, se va a unir a un B7 de la célula presentadora de antígeno, y entonces va a reducir la disponibilidad a que ésta se conecte con CD28 y entonces pueda activarla mediante sus señales. Y bueno, esta reducción va a hacer que va a crear una inhibición de la activación del linfocito T. También el linfocito T regulador va a interiorizar, a comerse al linfocito, a la unión de B7 con CTLA4, y lo va a endocitar.
Esta endocitosis va a reducir la expresión en la APCDB7, por lo tanto no se va a poder unir a CD28 y va a inhibir pues, la respuesta. Y PD1 es el otro receptor inhibidor, y PD1 tiene actividad inhibidora para los ligandos, que es PDL1 y PDL2. PDL1 va a ser expresada por APCs y células endoteliales y epiteliales y tumorales. Y PDL2 solamente va a ser expresada por células presentadoras de antígeno. Cualquiera de estas dos puede interaccionar con PD1, y PD1 va a hacer la inhibición de las señales para la activación del linfocito T. Y bueno, esta va a dar la inhibición y la respuesta del linfocito T a la estimulación del antígeno. No se conoce de igual forma cómo es que PD1 o CTLA4 son expresados. Bueno, no. Y bueno, ahora vamos a hablar de la supresión de los linfocitos T reguladores. Bueno, antes, el CTLA4, la inhibición de CTLA4 por mutaciones o por una falta de expresión, o los polimorfismos del gen de CTLA4 se asocia a varias enfermedades autoinmunes como diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad de Graves. Y bueno, también se ha visto que en la inhibición de CTLA4 va a ser que, bueno, en experimentos con ratones va a crear una respuesta autoinmunitaria, haciendo que los ganglios aumenten de tamaño, los ganglios linfáticos aumenten de tamaño, y también el vaso. Y PD1 también, aunque va a generar enfermedades autoinmunes. La falta de expresión de PD1 va a generar enfermedades autoinmunes como nefropatía lúpica y artritis. Se cree que la CTLA4 es más importante para la activación, para la iniciación de la activación de la inhibición, y PD1 va a llegar a terminar la inhibición de los linfocitos T. Ahora sí vamos a hablar de la supresión de los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T los linfocitos T reguladores, como ya se los había comentado, van a ser expresados por el timo y van a salir a la periferia, y van a poder también en la periferia, en los ganglios linfáticos, también van a ser linfocitos T reguladores. Como ya se los había explicado anteriormente, estos van a ser caracterizados por la expresión de FOXP3 y de la cadena alfa de receptores de IL2, de interleucina 2 y de CD25. El factor de transcripción FOXP3 es fundamental para el desarrollo de la función de los linfocitos T reguladores, y esta va a dar la inhibición de la activación del linfocito T y también de las células natural killer y de los linfocitos B. Estos mecanismos actúan de diferentes formas y en diferentes niveles. Van a hacer inducción de activación del linfocito T en órganos linfáticos, y en la fase efectora de las respuestas en los tejidos. Y también suprimen directamente, como ya les había dicho, a los linfocitos B para inhibir la proliferación de las natural killer. Y bueno, esto lo hace mediante la producción de citocinas inmunodepresoras, como interleucina 10 y TFG beta.
así es como inhiben, y la capacidad reducida de APC de estimular a los linfocitos T. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, como ya se los ha dicho, la interacción de CTLA4 con B7 va a estar inhibida por un linfocito inhibida, ya sea por la falta de expresión o por un linfocito T regulador. Y el consumo de IL-2, que el consumo de IL-2 es, de interleucina 2, es que el linfocito T regulador consume mucha interleucina 2, o sea, y dejando sin factor de crecimiento ¿cómo se llama? A linfocitos T que son autorreactivos, y entonces no se activen. Amigos, me falta todavía. Ahora, vamos a hablar de la eliminación de los linfocitos T, o sea, la apoptosis, que ya les había venido comentado en la respuesta periférica y en la respuesta central. Bueno, en la tolerancia. Y bueno, tenemos dos vías, que es la mitocondrial y la extrínseca, la de receptor mortal. La vía mitocondrial va a ser cuando los linfocitos T reconocen antígenos propios sin coestimulación, como ya se los había explicado en diferentes ocasiones, y estos van a activar a BIM, que es la proteína más importante, es el detector más importante de los linfocitos T, para activar la apoptosis. Esta apoptosis va a estar regulada por las proteínas de la familia BCL2. Esta familia va a ser proapoptósica o antiapoptósica, y esta vía se inicia cuando BH3, que es una proteína citoplasmática que detecta estrés celular, va a unirse con BIM. Bueno, va a activar BIM, y BIM va a unirse con las proteínas de la familia BCL2, que entonces va a activar a BAX y BAC, que son estas, y entonces BAX y BAC van a hacer más permeable la membrana mitocondrial, y entonces esta permeabilidad va a hacer que salga citocromo de la mitocondria, y este citocromo C va a activar a las caspasas, que la caspasa primera va a ser la 9, y esta 9 va a inducir la activación de demás caspasas para entonces para que entonces se dé la fragmentación del DNA del núcleo, y también de la membrana del núcleo. Entonces va a haber una rotura del citoesqueleto, y entonces vamos a tener un cuerpo apoptósico. Y ahora la vía extrínseca, que la vía extrínseca va a ser cuando el estímulo repetido de los linfocitos T da lugar a la coexpresión de receptores mortales como FASFAL y de sus ligandos y su unión a los receptores mortales, desencadenando apoptosis. Y bueno, los receptores homólogos son estos, que va a ser el receptor para TNF, y su ligando, que va a ser la citosina TNF. Esta señal va a inducir que en lugar de que empiece la caspasa 9, va a empezar la caspasa 8, y esta caspasa 8 se va a oligomerizar, y entonces activan proteínas adaptadoras que van a ensamblar caspasa 8, y caspasa 8 va a activar otras caspasas para poder así hacer la rotura del citoesqueleto y la activación de DNA de
la activación de la fragmentación del DNA y del núcleo. Este cuerpo, y entonces se va igualmente a formar un cuerpo apoptósico, y este cuerpo apoptósico va a salir, va a salir, y este cuerpo apoptósico va a ser recibido por fagocitos que este fagocito, mediante los receptores, hay cambios bioquímicos que estos receptores van a detectar, y esta detección va a hacer que los fagocitos se los coman sin ninguna otra coestimulación, y entonces el cuerpo pues apoptósico pues ya no es una célula. Y ya, eso es todo de mi parte. Ya que nos hablaron de la tolerancia del linfocito T, ahora vamos a hablar de la tolerancia, pero del linfocito B. Para empezar, tenemos polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos propios que son antígenos independientes de T. Esto quiere decir que no reconocen los linfocitos T y por lo tanto deben inducir tolerancia en los linfocitos B para así evitar la producción de anticuerpos. Por ejemplo, tenemos las enfermedades asociadas a la producción de anticuerpos, como lo es el lupus eritematoso sistémico, que esta pues se debe a un defecto en la tolerancia tanto de linfocitos B como de los linfocitos T. Y bueno, ahora pasando propiamente a la tolerancia del linfocito B, vamos a hablar primero de la tolerancia central. Ahí. Aquí vamos a tener lo que se conoce como edición del receptor. Aquí lo que pasa es que cuando un linfocito B inmaduro reconoce antígenos propios en la médula ósea, puede volver a expresar genes RAG, o lo que son genes activadores de recombinación. Cuando pasa esto, se reanuda la combinación del gen de la cadena ligera de inmunoglobulinas, o IG, y expresan así una nueva cadena ligera de IG. Esta se va a asociar a la cadena pesada, que ya teníamos expresada previamente. ¿Y para qué? Para producir un nuevo receptor para el antígeno, que ya no va a ser específico contra el antígeno propio. Este proceso, pues ya vimos que se llama edición del receptor. ¿Para qué nos sirve? Sirve para reducir la probabilidad de que los linfocitos B autorreactivos, que son potencialmente perjudiciales, pues abandonen la médula. Y tenemos que entre el 25 y el 50% de los linfocitos B maduros en una persona normal pueden realizar esta edición del receptor durante su maduración. Bueno, ahora si esta edición fracasa, ¿qué pasa? Que los linfocitos B inmaduros pues sí reconocen a los antígenos propios. Entonces tenemos los que los reconocen con mucha avidez y con escasa avidez. Para los que lo reconocen con mucha avidez, pues estos van a recibir señales mortales y pues así van a morir por apoptosis. Este proceso de eliminación va a ser similar a la selección negativa de los linfocitos T, que ya nos explicó anteriormente nuestra compañera. Entonces, cuando los antígenos son reconocidos por los linfocitos B, pero con escasa avidez, pues estos sí pueden sobrevivir, pero se reduce la expresión del receptor para el antígeno y entonces las células pierden su reactividad funcional, o sea que se vuelven anérgicas. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora vamos a pasar a la tolerancia periférica. Esta, pues cuando el linfocito B maduro se encuentra con antígenos propios en los tejidos linfáticos, son incapaces de responder a antígenos. ¿Por qué? Debido a un bloqueo de las señales producidas
por el receptor para el antígeno. Entonces, lo que puede pasar aquí es que los linfocitos B anérgicos se abandonan los folículos linfáticos y pues son excluidos. Entonces estos pueden morir. ¿Por qué? Porque no reciben los estímulos necesarios para su supervivencia. Y por otro lado, también los linfocitos B que reconocen antígenos propios en la periferia también pueden sufrir de apoptosis o pueden unirse a sus ligandos receptores inhibidores de los linfocitos B y así van a impedir su activación. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora van a hablarles de la patogenia. Bueno, ahora vamos a entrar ya propiamente al tema de autoinmunidad y vamos a hablar primero sobre la definición. Vamos a definir autoinmunidad como las reacciones inmunitarias contra los antígenos propios. Entonces, el concepto de autoinmunidad surgió a inicios del siglo XX por Paul Ehrlich, cuando dio el concepto o la frase de horror autotóxico, y fue porque él empezó a estudiar la especificidad de los receptores por ciertos antígenos y que empezó a observar que pues que había las reacciones de autoinmunidad. Porque anteriormente se creía, con las teorías que ya le explicaron de la tolerancia, que bueno, se tenía la idea que en cuanto el feto estaba o el neonato en contacto con sus antígenos cuando estaba en desarrollo, eliminaba cualquier tipo de linfocito autorreactivo o cualquier tipo de respuesta autoinmune. Pero cuando se empiezan a estudiar esta especificidad, pues se elimina y surge el concepto de autoinmunidad. Entonces, vamos a hablar primero pues de los mecanismos de la autoinmunidad. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre dos mecanismos pues propiamente del organismo que tienen que surgir para que exista autoinmunidad, que son muy fáciles de explicar porque pues ya vieron el tema anterior, y van a ser la activación de linfocitos T autorreactivos o cuando la tolerancia fracasa frente a lo propio, que pues al referirnos en la activación de linfocitos T autorreactivos, pues es lo que ya les venían explicando, que pues debe de existir una señal de coestimulación para estos linfocitos que normalmente no se da al ser antígenos propios, y pues la tolerancia va a ser que lo que ya nos habían explicado ya hacía Ixa, que va a ser el modo de defensa para que no surjan linfocitos autorreactivos o anticuerpos autorreactivos, pues va a fracasar y pues se los voy a explicar enseguida. Bueno, estos mecanismos también es muy importante aclarar que tienen que estar acompañadas de dos situaciones para que puedan como crearse, que van a ser estímulos ambientales y pues debido a causas genéticas. Y bueno, primero vamos a hablar sobre las características generales de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes van a ser cualquier tipo de enfermedad que surja y manifieste respuestas, bueno, signos clínicos debido a reacciones de autoinmunidad en el organismo. Estas van a ser sistémicas o específicas de órganos, es decir, que dependiendo de la distribución de los autoantígenos que se reconozcan, pues las vamos a diferenciar. Las enfermedades sistémicas va a ser cuando estos inmunocomplejos, o sea, las grandes cadenas de autoanticuerpos o linfocitos reactivos con los antígenos propios van a estar distribuidas en la circulación y nos puede dar enfermedades como el lupus eritematoso sistémico. Y en las específicas de órganos, pues va a ser cuando estas reacciones autoinmunes estén determinadas en cierto órgano, como en la tiroiditis de Hashimoto, que pues va a estar específicamente en la glándula tiroides.
También vamos a decir que existen varios mecanismos efectores que son responsables de las lesiones tisulares. Estos van a ser los inmunocomplejos, que vimos ya también en hipersensibilidad, los autoanticuerpos circulantes y los linfocitos T autorreactivos, que pues ya igual hablamos en tolerancia, que los autoanticuerpos pues obviamente van a venir de linfocitos B, bueno, de células plasmáticas que van a dar linfocitos B autorreactivos y pues los linfocitos T autorreactivos. Van a ser crónicas, progresivas y se van a perpetuar a sí mismas. ¿Por qué? Porque los antígenos propios van a ser persistentes y estos a su vez van a activar a más antígenos con las señales de coestimulación y se va a ir amplificando la respuesta para que ésta se perpetúe y más células reconozcan antígenos propios. Y bueno, de todas estas enfermedades las van a hablar en el siguiente equipo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver las anomalías inmunitarias que conducen a la autoinmunidad. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a decir que existen diversas anomalías en el cuerpo que nos van a dar esta autoinmunidad. Como ya habían visto, ¿qué es la tolerancia? Cuando existe una tolerancia a una regulación defectuosa, va a ser un mecanismo por el cual se va a dar una autoinmunidad. Es decir, que cuando ya sea de forma central en los órganos linfoides primarios o en los secundarios, no se regulen la expresión de estos linfocitos autorreactivos, va a conducir a un desequilibrio, una activación. Y es lo que yo les comentaba aquí. Cuando existan estímulos ambientales o algún tipo de predisposición genética, va a hacer que nuestra tolerancia no actúe de la manera que tiene que ser, entonces va a permitir que estos linfocitos se expresen o que no se hagan anérgicos, como les habían mencionado. También vamos a tener la presentación anómala de antígenos propios. Esto va a ser porque, pues, como habíamos mencionado en clases anteriores, existen antígenos propios en el cuerpo cuando, por ejemplo, una célula realiza apoptosis o cuando un virus entra en ciclo lítico y pues igual hace que la célula se destruya, pero el organismo tiene que encargarse de eliminar todas estas partes celulares. Entonces, cuando existe una mayor expresión de estos antígenos o una persistencia de los antígenos propios, o sea que no se eliminan como es normalmente, pues se van a presentar a los linfocitos y va a generar autoinmunidad. También es importante decir que hay distintos antígenos que son propios y que están normalmente en el cuerpo, pero van a estar inactivados. Y va a ser hasta que exista algún cambio estructural, ya sea por alguna lesión o por estrés o algún cambio en el organismo, que estos antígenos van a hacer modificaciones en los epítopos, entonces ya se van a poder presentar a células para que reaccionen a ellos. Y bueno, por último, tenemos también a... ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Tenemos a una inflamación, una respuesta inmunitaria innata inicial. Como habían mencionado en la alergia, muchas veces los linfocitos T autorreactivos no pueden realizar acciones de autoinmunidad porque, pues como ya hemos visto, para que estos funcionen realmente dando una respuesta inmune, van a tener que pasar por varias señales. Y la segunda señal, que es la señal de coestimulación, va a permitir que el linfocito sobreviva y pueda generar respuesta con sus citocinas o no. En el caso de cuando existe una inflamación o una respuesta inmunitaria inicial, lo que va a generar es que el linfocito que no tenía ningún tipo de estimulación, bueno, el antígeno que no tenía estimulación para poderse presentar, va a ser activado porque otros linfocitos que estén activados por respuestas inmunitarias adaptativas van a generar citocinas y la inflamación pues sabemos que es un gran estímulo para las células presentadoras de antígenos.
entonces va a ayudar a que éstas se activen y cuando no tenían una coestimulación, pues va a surgir una a través de la inflamación. Bueno, también así, al mismo tiempo que Ehrlich propuso la existencia de autoinmunidad, bueno, pocos años después, también habló sobre que existen mecanismos que evitan pues, la generación de esta autorreactividad y vamos a tener secuestro de los autoantígenos, que pues esto no es más que existen distintos autoantígenos en el cuerpo que no van a estar a la mano de las células presentadoras de antígenos para que puedan generar alguna respuesta inmune. Por ejemplo, en el cerebro y en los ojos, como ya lo habían mencionado en parte de los ojos, estos autoantígenos se encuentran alejados de las células. Entonces, mientras no los vean, ellas no los van a presentar y no van a generar ningún tipo de respuesta. También tenemos la insensibilidad específica de los linfocitos T o B, que pues no van a ser específicos para estos autoantígenos, que tiene que ver con la tolerancia que nos habían explicado, que van a ser que los linfocitos no puedan reconocer estos autoantígenos, y pues también la limitación de reactividad potencial por mecanismos reguladores. Y estos mecanismos nos los había explicado ya también Jazz, que son, por ejemplo, los linfocitos T reguladores, los receptores e inhibidores y más mecanismos así que van a evitar que esta reactividad genere algún tipo de autoinmunidad. Bueno, vamos a entrar a la patogenia y primero mi compañero Leo les va a hablar sobre la predisposición genética que mencionábamos anteriormente que es necesaria para la autoinmunidad y posteriormente les vamos a hablar sobre el papel de las infecciones y estímulos ambientales. Bueno, entonces yo les voy a hablar de la patogenia de la inmunidad. Vamos a tener que estas son las reacciones autoinmunitarias que pueden desencadenarse por estímulos ambientales, como las infecciones y en sujetos que tengan alguna predisposición genética. La siguiente, por favor. Vamos a tener factores genéticos en los cuales los fenómenos autoinmunitarios tienden a acumularse en determinadas familias. Por ejemplo, en las de primer grado, que son nuestros padres, nuestros hermanos y lo que serían nuestros hijos. Vamos a tener que la mayoría de las enfermedades autoinmunes son poligénicas y numerosos genes predisponen y contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. Y se cree que otros genes influyen en la selección o regulación de los linfocitos T autorreactivos. Vamos a tener que poligénico se refiere a que es un fenotipo que es influenciado por más de un gen. Y también vamos a tener que, en otras palabras, podría decir que cada polimorfismo genético realiza una pequeña contribución al desarrollo de estas enfermedades autoinmunitarias particulares y que por lo regular también se encuentran en sujetos sanos, pero con menor frecuencia que en los pacientes que tienen estas enfermedades. Y podemos decir que el polimorfismo genético es el que nos puede inducir a desarrollar esta enfermedad, o sea que es el responsable de generar esta enfermedad. La siguiente, por favor. Ahora vamos a tener lo que es la asociación de lo que es el alelo con la molécula de histocompatibilidad a la autoinmunidad. Vamos a tener que las asociaciones genéticas más poderosas con las enfermedades autoinmunitarias se van a relacionar con este complejo mayor, que es la de moléculas de histocompatibilidad. Por ejemplo, tenemos la diabetes tipo 1, que se han identificado de 20 o 30 genes asociados a la enfermedad. En la mayoría, de lo que es el locus del HLA, que es el antígeno del leucocito humano, que va a contribuir solo a la mitad o más a que tenga esta enfermedad, lo que es el paciente. Vamos a tener que el HLA tiene como funciones
en reconocer péptidos y presentarlos en lo que es en la superficie de la célula presentadora del antígeno profesional, así como lo que son los macrófagos, para que estas células los examines y se establezca una distinción entre lo que es los antígenos propios y de lo extraño. Entonces vamos a tener como otro ejemplo que una de las más fuertes asociaciones se da entre la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad inflamatoria que probablemente autoinmune de las articulaciones y vertebrales y del alelo B27 de la clase 1 del HLA, con lo que es el antígeno de CD8. Vamos a tener que prácticamente los sujetos que van a tener lo que es el HLA B27 poseen una probabilidad de 100 veces mayor a sufrir esta enfermedad, que es de la espondilitis anquilosante, que las que no la van a presentar. Entonces vamos a tener que la asociación de los alelos de la clase 2 de la HLA-DR y del HLA-DQ a enfermedades autoinmunes, las moléculas de la clase 2 de lo que es el complejo lo que es del MHC participan en la selección y lo que es en la activación de los linfocitos T, mientras que esos mismos linfocitos T nos van a ayudar a regular las respuestas inmunitarias del humano y células frente a antígenos proteicos. Vamos a tener también que tenemos características o asociaciones en la cual los alelos del HLA y las enfermedades autoinmunes se van a destacar. Vamos a tener que las secuencias de lo que son del antígeno leucocito humano asociados a la enfermedad se encuentran en sujetos sanos, como ya habíamos mencionado. De hecho, si a todos estos sujetos que portan un alelo del HLA asociado a una enfermedad particular, se les vigila de forma prospectiva y la mayoría nunca va a desarrollar lo que es esta enfermedad. Puede ser uno de los diversos factores que pueda contribuir a lo que es la autoinmunidad. La siguiente. Entonces vamos a tener aquí lo que es un cuadro, que es la asociación, el cuadro izquierdo, que es la asociación del antígeno del leucocito humano, con lo que es la enfermedad autoinmunitaria. Entonces vamos a tener lo que es la enfermedad asociada con las moléculas. Aquí podemos tener lo que son las enfermedades que son autoinmunes, o que son las que más se caracterizan, junto con su alelo del HLA y su región relativa. Entonces, ahora vamos a tener lo que es en este cuadro izquierdo, la asociación de lo que es el HLA con la enfermedad autoinmunitaria. Vamos a tener que se van a presentar enfermedades principales como las que tenemos aquí, y lo que es el alelo del HLA, y lo que es su riesgo relativo a que se pueda presentar esta misma enfermedad. Entonces, vamos a tener que en la tabla derecha, vamos a tener que los genes asociados a lo que son las diferentes enfermedades, su función y la enfermedad que va a provocar. Vamos a tener que es probable que las combinaciones de múltiples polimorfismos genéticos heredados con factores ambientales induzcan lo que son las anomalías inmunitarias que van a llevar a la autoinmunidad, como ya habíamos mencionado. Y también sería importante decir que es un polimorfismo genético, que son la implicación de dos o más variantes de una secuencia particular de lo que es el ADN. Y vamos a tener que estos muchos polimorfismos asociados a varias enfermedades autoinmunes se dan en genes que influyen al desarrollo y la regulación de las respuestas inmunitarias. Después vamos a tener que de igual manera diferentes polimorfismos pueden proteger contra el desarrollo de la enfermedad o aumentar lo que es la incidencia de esta misma enfermedad. Vamos a tener que también van a estar asociados a enfermedades que se localizan a menudo en regiones de genes que no son codificadoras.
Y, ¿cómo? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En esta tablita vamos a tener los ejemplos de mutaciones monogenéticas que causan las enfermedades autoinmunes. De igual manera, tenemos los genes, el fenotipo ratón mutante o genes anulados, lo que es el mecanismo en el fallo de la tolerancia y lo que es la enfermedad que se va a generar. Vamos a tener que estos defectos monogenéticos son ejemplos de trastornos mendelianos, en lo que son mutaciones raras, pero que tienen una penetrancia elevada, y de forma en que la mayoría de los sujetos portadores de la mutación van a estar afectadas. Y vamos a tener que estos genes se asocian a las enfermedades autoinmunes raras. Vamos a tener que, por ejemplo, lo que es aire, que es la que se presenta en la tolerancia central, los linfocitos T reguladores, como la FOXP3, como lo había mencionado mi compañera Yasmín, la interleucina 2, la interleucina 2R, y vamos a tener que la energía y la función de los linfocitos T reguladores, que es la CTLA4. Después tendremos lo que es la eliminación de linfocitos T y B periféricos, como por ejemplo FAS y FAS y FAS. Aquí describiremos que estas enfermedades se pueden asociar en lo que son en los seres humanos y provocar dichas enfermedades que se presentan en esta tabla. Y eso sería todo. Ah, no, sigue mi compañera Edith con los factores infecciosos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el papel de las infecciones en la autoinmunidad y esto es algo relativamente fácil. Vamos a ver cómo se relacionan las infecciones víricas y bacterianas. Primero es importante aclarar que no es que el microorganismo, o sea, ya sea el virus o la bacteria, cause como tal la autoinmunidad, sino que su entrada al organismo puede ayudar a estimular que los linfocitos autorreactivos se puedan activar. Entonces vamos a ver cómo sucede esto. Esto sucede por dos mecanismos, la activación por vecindad y el mimetismo molecular. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre la activación por vecindad. Bueno, la activación por vecindad no es nada más que cuando existe una infección en un tejido particular, va a existir obviamente, esta infección va a inducir respuestas inmunitarias innatas locales pues en el tejido. Entonces se van a empezar a reclutar los leucocitos como hemos visto y va a dar lugar a la activación de las células presentadoras de antígenos tisulares. Entonces, estas células presentadoras de antígenos tisulares van a ir generando como una coestimulación más grande, una estimulación más grande que va a generar que otros linfocitos que realmente no tienen especificidad por el microorganismo que entró a infectar, se activen a través, o sea, es como una cadenita que se va pasando como el chisme, en este caso se va pasando la señal de activación, entonces hace que nuestros anticuerpos que reaccionan, bueno, nuestros linfocitos que reaccionan ante lo propio, se activen porque más células presentadoras de antígenos se activan cuando no tenían que hacerlo y va a romper con lo que hablábamos de la energía. Entonces, pues genera esta activación y por tanto nos va a generar la autoinmunidad al tener ya los linfocitos T autorreactivos con la coestimulación que no hubiera habido si no hubiera estado al mismo tiempo esta infección. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el mimetismo molecular. Entonces, para el mismo mimetismo molecular, lo único que tenemos que saber es que distintos microbios infecciosos pueden tener antígenos que muestren reactividad cruzada por los antígenos propios. Es decir, que existen antígenos de microbios que van a ser muy parecidos a antígenos propios. Por ejemplo, aquí en la imagen se muestra
una proteína microbiana, de ya sea un virus, una bacteria, que va a ser demasiado parecida a una proteína propia. Entonces va a confundir a nuestro sistema inmune, es aquí se va a mimetizar, así como un camaleón, esta proteína propia, se va a engañar a nuestro sistema inmune. Entonces, al momento en que las células o los linfocitos T estén reconociendo a la proteína microbiana, van a reconocer también a la proteína propia. Entonces, se van a confundir y van a generar una respuesta autoinmune ante este autoantígeno. Y existen diversas proteínas que son muy parecidas, microbianas que son muy parecidas a proteínas. En caso, por ejemplo, de fiebres reumáticas, sabemos que existen distintos antígenos que se parecen mucho a antígenos de una infección, por ejemplo, por estreptococos, que pues van a activar esta autoinmunidad de manera pues secundaria al, como les había mencionado, confundir el sistema. Entonces, también voy a mencionarles rápidamente que se han hecho estudios en ratones en que se cree que las infecciones pueden tener algún tipo de factor protector ante la autoinmunidad. Todavía no se estudia cómo, pero solo se han realizado estos estudios que se busca inducir a los ratones a la autoinmunidad y sí se logra, pero en ratones que están infectados realmente no generan ningún tipo de respuesta autoinmune, pero pues todavía no se tienen estudios sobre eso. Y de igual forma, en caso de que se cree que el microbioma de la piel y el microbioma pues, del organismo tiene un tipo de regulación en la autoinmunidad, pero pues tampoco se ha estudiado. Entonces, la siguiente, por favor. Y bueno, para terminar vamos a mencionar rápidamente otros factores, que es en lesiones. Cuando existen alteraciones anatómicas de tejidos o alguna lesión o un traumatismo, va a lo que les mencionaba de los antígenos que se secuestran, o sea que no están a la mano de ser reconocidos, pues van a hacer que estos se expongan, entonces pues va a hacer que el sistema inmunitario los reconozca, porque pues antes no había tenido contacto con ellos porque estaban ocultos, entonces por una lesión se reconocen y pues genera autoinmunidad. Y también se cree que ciertas hormonas desempeñan papeles en funciones en enfermedades autoinmunes, pero de igual forma no se tiene ningún estudio sobre ello. Y pues esto es todo por nuestra parte. Solo les queremos mencionar rápido que pues únicamente a forma de estudio, si les sirve para repasar, creamos un Kahoot muy sencillo con el tema por si quieren repasar. En la descripción les vamos a dejar el número para que lo pongan y pues va a estar abierto hasta la próxima clase del jueves y es solo por si quieren repasar para que ahí se queden las preguntas para estudiar después para el examen, pero pues tampoco tiene calificación. Y pues esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias.